¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy, más que enfocarme en el área espiritual, que mañana le voy a seguir con el tema espiritual, pero el día de hoy yo quería hablar sobre el tema de cómo se comporta el narcisista cuando castiga a una persona. Para poder entender también bíblicamente lo que son estas personas, ¿verdad? Y saber cómo actuar también dentro de la palabra de Dios con estas personas, también tenemos que conocer cómo actúan estas personas. Entonces, el día de hoy te voy a hablar de cómo castigan los narcisistas a la víctima y cómo puedes aprender a identificarlo, porque inclusive hay muchas personas que están dudando si esa persona es un psicópata, si realmente esa persona tiene el trastorno de la personalidad. A veces me escriben y me dicen es que no estoy muy segura o muy seguro de que esa persona realmente tiene el trastorno. Entonces, este video te va a sacar pues de las dudas de cómo un narcisista se comporta cuando castiga a la víctima, porque el narcisista castiga emocionalmente a la víctima para evidentemente poder seguir ejerciendo la manipulación. Si ya llegaste a este video es porque tienes dudas, porque quieres saber. Si es tu primera vez de ver un video de este tipo, pues aquí te voy a hablar sobre los rasgos que tiene la persona narcisista al castigar a su víctima, cómo la castiga. Y pues esto puede suceder tanto no nada más con tu esposo o en una relación narcisista de pareja, sino también con la familia, con las amistades o en el entorno laboral, porque el narcisismo se mueve en todos los temas. Inclusive yo que hablo del tema espiritual, también puedes encontrar este tipo de gente en las iglesias. Entonces, ¿cómo puede una persona narcisista castigar al otro? Pues aunque parezca cosa de chiste, ¿verdad? O de niños, porque normalmente pues te imaginas el papá castiga al niño o la mamá castiga a los hijos cuando se portan mal, pero el narcisista castiga a la víctima para conseguir un provecho de esta situación, ¿verdad? Entonces su objetivo realmente es una táctica en la cual va a manipular al otro por medio de castigarlo, y el día de hoy te voy a hablar de varios castigos que utiliza la persona narcisista para herir a sus víctimas. Y te estoy hablando de una persona con trastorno de la personalidad narcisista, un TPMN, ¿verdad? Entonces, los rasgos del narcisista ya los conocemos, sabemos que son personas con una inestabilidad en su imagen. Estas personas se perciben como lo mejor, lo más importante, maravillosos, ¿verdad? Se creen únicos y su sentimiento de importancia y de valor no es como aquella persona que dice es que tengo alta autoestima, no. Este tipo es un tipo de persona que se valora de más, pero lo consigue a través de su estatus, de la admiración de las demás personas. No es que sea un sentimiento que él sienta porque él se siente una persona valiosa, no. Por eso es la diferencia entre una persona que tiene alta autoestima, que se siente con valor propio, a una persona con TPN, ¿verdad? Trastorno de la personalidad narcisista, porque este requiere la admiración de los demás. El narcisista no puede vivir sin la admiración. Normalmente busca la riqueza, el éxito laboral o la seducción, y a través de esto pues manipular a los demás de alrededor. Son personas que ya sabemos que son crónicamente vacíos, tienen un vacío emocional y una incapacidad para sentir algo que disfrutar en la vida. El narcisista no disfruta como nosotros disfrutamos el trabajo, disfrutamos hacer algo, nos emociona hacer algo. El narcisista no. El narcisista siempre vive en una inestabilidad de vacío emocional y normalmente compensan ese vacío al hacer sentir mal a otros, y se muestran grandiosos, arrogantes y siempre manipulando a los demás porque esto les hace sentir poder sobre los demás. Entonces, a veces también hay narcisistas encubiertos, que son este tipo de personas que no lo van a mostrar abiertamente y tal vez va a ser difícil que los demás se den cuenta, pero te voy a hablar sobre ¿por qué castigan los narcisistas y cómo te castigan? Los narcisistas castigan porque quieren dañar a otros deliberadamente. Ese es el único punto. Nosotros a veces también podemos hacer daño a otras personas porque somos seres humanos, inclusive a personas a las que amamos, pero lo hacemos inconscientemente. El narcisista lo hace deliberadamente. ¿Por qué? Porque esto le hace sentirse importante ante los demás, el tener el control de dañar a otro, disfruta de ello. El psicópata narcisista, ¿verdad? El TPN, disfruta al hacer daño al otro por medio de este castigo. Y en la mayoría de los trastornos mentales que puedas conocer,
siempre es el propio afectado quien sufre psicológicamente más. Si tú piensas que el narcisista no sufre, déjame decirte que el narcisista sufre de depresiones, de ansiedades y de tristezas que no va a poder superar. Entonces la persona que es una persona empática sufre, pero puede sanar. El narcisista no. Entonces no siempre el narcisista se siente totalmente satisfecho con su vida al castigar a las personas, porque en muchas ocasiones este tipo de actitudes pasivo-agresivas es para tratar de calmar un poco la sed de venganza, de coraje que traen hacia ellos mismos. Ahora, algunos motivos por que el narcisista te castiga. ¿Cuál es el motivo por el cual el narcisista me castiga? ¿Por qué se aferró a mí? ¿Por qué quiere verme destruido? ¿Por qué siente esta necesidad de castigarme? Vengarse o descargar su rabia narcisista. Porque él siente que la otra persona le debe algo, porque él siente que la otra persona merece pagar por todo lo que él ha sufrido, que entre comillas, pues en realidad es él el que está haciendo sufrir a los demás, pero él siempre se siente la víctima. Demostrar su poder y dominio o influencia sobre los demás, les da poder, les da como esta grandiosidad, ¿verdad?, sobre los demás. Recuperar la conformidad y hacer valer su derecho. Acabar con amenazas potenciales o reales, o vencer, en este caso, a lo que ven como competencia, que en este caso es la pareja, o una madre con una hija narcisista, siempre están en competencia, o provocar miedo e incluso obtienen placer de esto. La persona psicópata narcisista obtiene placer con todo este tipo de castigos. Ahora, ¿cómo te castiga el narcisista? ¿Y cómo identificarlo? Los narcisistas a lo largo de su vida aprenden numerosas tácticas en todas las relaciones, y en cada relación se van pues capacitando, por así llamarlo, más. Entonces, a pesar de que normalmente están desconectados de deseos y necesidades ajenas, o sea, no sienten la necesidad ajena, no les duele lo que sufre el otro, son buenos observadores. Pero son buenos observadores para castigar o provocar una reacción sobre el otro. O sea, checan bien a la víctima, pero no porque les importe, sino porque les interesa sacar información de esa persona para saber por qué lado darle. Por eso es importante no contar tu vida a toda persona que conozcas, porque el narcisista siempre está atento a toda la información para después acuchillarte. Yo normalmente cuando doy la información que quiero dar a una nueva amistad, a una nueva persona, pero no cuento mis cosas más íntimas, o bueno, ya no puedo esconder mucho porque en realidad en el canal he sido transparente y casi todas las personas conocen mi vida y no me avergüenzo de lo que he vivido, porque gracias a Dios he podido salir de cada circunstancia difícil de mi vida. Entonces no es algo que tenga que esconder, pero tú que tal vez estás conociendo a una persona nueva, no eres una persona que tienes un canal de YouTube o eres una figura pública, pues en este caso no hay necesidad de contarle tu vida a todas las personas, porque el narcisista, cuando conozcas a una persona narcisista, el narcisista va a tratar por medio de la información que tú des castigarte, y el primer tema por el cual lo va a hacer es la devaluación. El narcisista va a utilizar toda la información que tú le des para la hora de empezar la devaluación de forma directa o encubierta, o inclusive en muchos casos sutil. Va a buscar de qué manera dañar tu autoestima a través de la información que tú le hayas dado cuando lo conociste al principio, y va a empezar a devaluarte. Si tú le contaste tal vez algún problema que tenías con tus padres o alguna situación que enfrentaste en el pasado, tal vez posiblemente de algún tema, pues sí, algo que haya sufrido el narcisista, tal vez en el momento va a ser como que te comprende, pero a la larga va a utilizarlo como castigo en medio de la devaluación, que es una de las formas principales por las cuales el narcisista te castiga. Entonces, lo que va a empezar el narcisista es usar esa información para despreciarte, para humillarte, para desprestigiarte ante los demás, va a machacarte, va a hundirte con sus palabras, y también de manera encubierta va a tener una actitud de juicio, pero muy encubierta, no te lo digo por tu bien, pero va a ser una crítica elevada en la cual pues con sarcasmo va a tratar de dañar tu autoestima y va a humillarte inclusive en público, incluso va a animar a otros de alrededor que lo hagan. La devaluación puede ser también un método de castigo cuando alguien ha herido a otra persona. Si tú hieres al narcisista, el narcisista para tratar de vengarse, para tratar de responder, pues va a herirte por medio de la devaluación.
aunque tú tal vez no lo hayas querido hacer inconscientemente, si tú heriste al narcisista, él lo va a percibir de esa manera. Ah, bueno, ella me hizo sentir así, ahora yo me voy a vengar. Si tú, por ejemplo, en una ocasión le dijiste al narcisista que no podías salir con él porque tenías un evento familiar o otra cosa más importante que hacer, el narcisista se va a sentir herido y no va a comprender esta situación, y es donde va a usar la devaluación o el desprecio para que, como forma de venganza, aunque tú no lo hayas hecho con maldad. Entonces, esto se debe a que cuando disminuye su autoestima, el narcisista te va a querer siempre en servicio suyo. Y cuando tú lo rechazas en algo, él siente un intenso sentimiento de inferioridad, de vergüenza, de humillación, aunque no sea así, y de rechazo. Y normalmente este tipo de personas también sienten lo que es la tan famosa envidia tóxica. Sí, él va a empezar a hacer comparaciones contigo y con él cuando tú tienes pues a lo mejor alguna cosa en la que estás superándote o estás creciendo en el trabajo, ¿no? Entonces él siente un sentimiento de inferioridad contigo y empieza lo que es una herida emocional y empieza una devaluación constante con la víctima, ¿no? Con palabras. Empieza con palabras, pero luego otro tipo de castigo. El primer castigo es la devaluación. Otro tipo de castigo que usa el narcisista es la coacción. Los narcisistas coaccionan a los demás para proteger la frágil imagen fabricada que mantiene su valor y su autoestima. Entonces, normalmente van a estar continuamente justificando su abandono, su abuso a los demás, el hombro frío, la falta de comunicación, y van a recurrir a la coacción para exigir la cooperación o sometimiento del otro, de aquellos que violan sus reglas. Si tú no haces lo que el narcisista dice, el narcisista va a empezar a coaccionarte. Y esto es lo que va a hacer. Normalmente esto sucede en las familias donde hay una lealtad a las normas de la familia. Bueno, si tú haces lo que tu papá o tu mamá te están diciendo, narcisistas, ¿verdad? Y no mantienes esta imagen perfecta respecto a la familia, pues entonces te conviertes en un enemigo de la persona narcisista y va a empezar a utilizar diferentes tácticas coercitivas para obtener su conformidad o lograr lo que él desea sobre los hijos. Normalmente vas a ver una amenaza directa o encubierta. Y si tú no cooperas a los mandatos que está exigiendo esta persona narcisista, va a haber un abandono. Y normalmente es esta herida de abandono que a veces vivimos en la infancia, lo va a estar haciendo constantemente. También en la pareja sucede, te hacen el hombro frío, dejan de hablarte por días, tú no entiendes nada porque no entiendes que hiciste mal, porque en realidad no hiciste nada mal más que lo correcto, y como no hiciste lo que el narcisista quería, pues él va a tratar de evitar la comunicación para hacerte sentir culpable. Esto es otro tipo de castigo que usa el narcisista. También vas a ver que retira el afecto. Este es otro tipo de castigo. El narcisista va a empezar de demostrarte mucho afecto, mucho amor, mucha atención. Te va a castigar haciendo que los demás te hagan sentir no querido, te hagan sentir invisible. Inclusive va a ponerse de acuerdo con las personas de alrededor para, mira lo que me hizo, ahora vamos a castigarlo. Y puede ser posible que tanto él como las personas que están siendo manipuladas por él dejen de hablarte, te niegan la atención deliberadamente, así como el afecto o el apoyo, hablan mal de ti, te difaman, y emocionalmente pues tú te sientes ignorado y no entiendes tampoco nada, te sientes olvidado, te sientes poco amado. Y muchos narcisistas en pareja lo que hacen al retirarte el afecto también, esta fase de castigo es, ok, no haces lo que yo quiero, entonces no hay sexo. Y esto lo ves mucho en las parejas, bueno, tanto mujeres como hombres, porque también el hombre castiga a la mujer. Entonces va a evitar, y eso va a hacer sentir que tú te sientas todavía más humillado profundamente, porque vas a decir, no soy valiosa, no me quiere tocar, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que se sienten, pues sí, el hombre tiende normalmente cuando es rechazado a buscar en otros lados el afecto. La mujer se siente rechazada y se siente humillada, se siente fea, se siente olvidada, y esto causa una gran herida en la mujer. Entonces es muy fuerte esto que hace el narcisista, este castigo de retirar el afecto, o en el caso de las parejas, la sexualidad. Esto está totalmente fuera de las leyes de Dios, y evidentemente es un método de manipulación terrible para acabar con la autoestima del otro. Otra de las cosas es el victimismo. El narcisista normalmente te castiga tomando el rol de la víctima. En este caso, la víctima no eres tú,
es él. Entonces lo que va a hacer es que va a causar culpabilidad sobre ti, va a causar lástima en la víctima y tú te vas a someter a lo que esa persona quiere como persona empática porque no quiere ser culpable, porque es horrible sentirse culpable en ese tipo de relaciones. Entonces tú lo que vas a hacer es tratar de ganarte nuevamente el cariño de esa persona porque tú vas a ser la víctima del cuento, digo, tú vas a ser la mala persona del cuento y él la víctima y te va a acusar con otros de los comportamientos que ellos tienen. Normalmente entra en esto también la desestabilización como lo que es el gaslighting, ¿verdad? Te hacen ver cosas que tú ni hiciste, pero es el narcisista quien las hizo y tú te sientes responsable. Y esto es un método de castigo de una persona narcisista. Si todo esto te está encajando, entonces probablemente, más bien no probablemente, estás con una persona con TPN, trastorno de la personalidad narcisista. Es necesario, todavía no termino, pero te lo digo, es necesario que busques la ayuda para poder salir de esto, porque esto causa un trauma a la larga muy fuerte, del cual tal vez cada vez vas a ir cayendo más profundo y llega un punto en el que estés tan adentro del hoyo que sea más difícil salir. Entonces, si esto te está conectando, aguas, empieza a buscar la ayuda, empieza a buscar más información para que puedas salir pronto de esto. Otra de la forma en la que castiga la persona con TPN es el método de control. Este tipo de castigo es muy sofisticado porque lo que va a hacer es controlar el marco de pensamiento y esto de verdad puede empezar desde algo pequeño hasta, hasta hacerse tan grande que socave la confianza de la víctima en sus pensamientos. Es parte del gaslighting, ¿verdad? Tú ya no sabes si lo que estás pensando es una realidad o es una mentira. Ya no sabes si tú eres el culpable en la relación o es el otro, pero todo lo que esa persona te está haciendo te está dañando, pero tú eres el culpable. Entonces, tus sentimientos y tus percepciones ya no son las verdaderas, porque esta persona ya logró castigarte de tal manera que te manipuló a tal grado que tomó el control de tus pensamientos. Y es esta parte también del control mental. Esto lo logran engañando, distorsionando la realidad y negando la realidad de los hechos. Y son tan convincentes porque tú puedes estar seguro de que tú no hiciste tal cosa, pero el narcisista te lo va a asegurar de una manera en la cual que tú ya estás sufriendo tanto castigo, uno continuo tras otro, que tu percepción ya no es la misma, con tanto daño que te ha hecho la persona al controlarte y manipularte, que va a llegar un punto en que tu mente, si él te lo asegura que tú dijiste, que tú hiciste, que tú eres el culpable, lo vas a dar por hecho, aunque no sea verdad. Entonces, si tú dudas de que tu percepción no te esté engañando, pero las actitudes de esta persona te hacen sentir que sí estás loco, es realmente un castigo como método de control que está usando esta persona para manipularte. El estado emocional que deja una persona narcisista es de confusión, de ansiedad e incomodidad, dificultando el razonamiento y la toma de decisiones. Fíjate que el día de hoy estaba platicando con un amigo que tengo y esta persona, llegamos a, porque también fue víctima de narcisismo, llegamos a temas pasados, ¿verdad? De cuando tuvimos relación con personas narcisistas. Y yo estaba recordando esto y yo dije, qué tremendo, o sea, me cayó el 20 nuevamente porque como ya lo superé, ya lo veo de diferente manera, pero me cayó como el 20 de cómo estas personas causan una confusión de locura que llega a un estado mental en el que dices, sí estoy loca, o sea, sí soy yo el del problema, o sea, sí se me olvidan las cosas, sí digo cosas que luego tal vez pienso que fue una mentira porque el narcisista te hace ver como un mentiroso, como te hace ver como todo lo que él está haciendo contigo y te hace sentir como que loco eres tú y que estás imaginando la percepción de los hechos, pero en realidad el narcisista te está castigando con un método de control. El control del pensamiento se logra dominando la opinión y la expresión de lo que consideran aceptable mediante el juicio, la intimidación, el silencio. Entonces a veces te hacen castigos de silencio, te intimidan con sus palabras y regaños, te enjuician y te dicen que tú eres el culpable porque traen cosas del pasado al presente, te rechazan, te dejan de hablar. Entonces todo pareciera a la percepción de que realmente tú eres el culpable, que mereces lo que estás viviendo con los castigos que él te está dando, pero no es así. Esta persona te está castigando emocionalmente y está sufriendo un abuso en forma de control. Te intimida para provocar miedo en ti, para que tú no te defiendas, controla la comunicación y te quita
esa comunicación, o sea, no te habla, no te dirige la palabra, te hace el castigo del silencio, esta tan famosa ley del hielo, ¿no? Es una persona fría, te trata mal, no te abraza, no te habla, después de que tuvieron una relación amorosa muy tierna y de repente te quita la comunicación como forma de control, es un castigo, trata de tomar el control de tus conductas para que, ok, ya sé que si le reclamo me va a dejar de hablar por 3 días, ya sé que si le digo que esto no me parece o no me gustó, o que si lo vi con otra muchacha o con otro muchacho y le pregunté quién era esa persona, me va a tachar de loco, me va a dejar de hablar, me va a ignorar, o sea, ya sé que me va a castigar, entonces empieza a tomar el control hasta de que yo hable, yo me defienda y toma el control de mis conductas, pensamientos mediante este abuso, tanto verbal, físico o sexual. Entonces, y puede ser implícitamente o puede ser explícitamente, ¿ok? Como te digo, el encubierto no lo va a mostrar, pero el que no es encubierto, que es normalmente el sociópata, le va a valer, ¿verdad? Entonces, es frecuente que cuando tú estás pasando por esto, tú como víctima empiezas a tener miedo a todo, miedo a sus reacciones, miedo a que te deje de hablar, miedo a que te abandone y te mantienes ya subyugado ante esta situación y aguantas todo, porque es una manipulación, es un castigo que esa persona está ejerciendo en ti. Y el narcisista, como es muy inteligente, cuando empieza a darse cuenta que tú, ok, ya estás viendo estos videos, ya te estás dando cuenta. Entonces el narcisista, cuando empieza a darse cuenta de que tú ya no eres tan facilito de manipular, empieza a combinarlo con, ay, me arrepiento, perdóname, ya me di cuenta que tal vez no he sido tan buena persona, te empieza a hacer promesas de cambio, recompensas, entonces regalos, te empieza a inundar nuevamente de cariño y tú estás como que, ayer me odiabas, no me hablaste en una semana y resulta que ahora me cuidas, me amas, me adoras y me regalas todo. Inclusive puede pasar de épocas en las cuales te ignora en la etapa del sexo, ¿verdad? Y te trata como una basura y de repente momentos en los que va a llegar apasionadamente en esa área para volverte a regresar a la jaula. Entonces generalmente va a atrapar a la víctima en un juego perverso con la esperanza, en este caso de la víctima, que tiene la esperanza de que cambie, pero es todo un juego perverso, es todo un castigo emocional para que tú sigas manteniéndote dentro de este, pues sí, de este rollo de manipulación. Ahora, otro de los castigos que usa es lo que te estoy hablando, que es el muro o tratamiento del silencio. Te castiga con silencio, pero es un silencio tan frío que no sé cómo explicarlo, solo la persona que fue víctima de narcisismo lo entiende. ¿Para qué? Para tener desequilibrio en la víctima mental y tener el poder y control sobre la víctima que lo está viviendo, porque la víctima no entiende nada. O sea, en ese momento, yo, fíjate, hoy que empecé a platicar con esta amistad, recordé cosas del pasado y yo dije, wow, o sea, ya se me habían olvidado, pero son detalles que yo digo, uff, o sea, tremendos manipuladores, porque te hacen sentir culpable a ti, pero realmente ya cuando lo ves desde afuera dices, qué tremenda situación que una persona te quite el habla hasta por una semana y después de una semana regrese como si nada hubiera pasado y que tu mente evidentemente no lo está captando así, porque tú estás esperando que esa persona te ame o que regrese a love bombing, pero el narcisista está obteniendo más control sobre ti. Psicológicamente esto es perturbador, o sea, es una locura. Si quien recibe tal indiferencia, lo que hace en esta manipulación, en este castigo emocional, es que empieza a ser un vínculo afectivo tan cercano a la persona narcisista que cree que en ocasiones ya ve el castigo como parte del amor, ¿no? Entonces tú dices, si no hay castigo, no hay amor. Si no hay castigo, no hay amor. Entonces ya lo ves natural. Por eso esas personas que se preguntan, es que ¿por qué no salió de la relación? Porque esa persona lo normaliza. En cierta etapa su cerebro le dice que esto es normal. En muchos casos quien lo está viviendo, pues lo que va a hacer aparte es disculparse. Cantidad de veces que yo recuerdo que yo me disculpaba por cosas que yo no hacía con tal de que esa persona no me quitara el habla, con tal de que esa persona me volviera a dirigir la palabra. Es tremendo esto. Entonces, el conflicto, como no se resuelve, el narcisista gana ventaja, e incluso cuando claramente la persona narcisista está siendo descubierta en la mentira. Otra de las cosas que te lo voy a hablar, ya lo mencioné, pero lo voy a hablar extensamente, de los castigos más usados por la persona narcisista es el gaslighting, que es un término de la psicología anglosajona popular
que de hecho hay una película que habla de esto, que se llama Luz de gas en español, y es inducido a cuestionar la realidad que es evidente o la propia memoria de percepción. A mí me pasaba que en ocasiones esta persona con la que yo estuve narcisista, no, con la que me casé, me prometía ciertas cosas, después yo preparaba todo para esas promesas que él me daba y después resulta que al final me decía, no, pero es que yo no te dije, no, pues es que tú te inventaste fechas, no, pues es que yo no te dije así, no, tú te lo imaginaste. Y yo decía, no, pero es que yo recuerdo, inclusive hubo una temporada en la que yo guardaba los mensajes porque yo decía, no, es que sí me lo dijo, y yo dudaba de mi percepción y cuando yo checaba yo decía, es que me lo dijo, y luego esta persona abiertamente, aunque yo se lo enseñara, ya cuando yo llegaba con pruebas era, no, es que tú estás loca, es que tú todo lo haces ver así, entonces y llega un punto en el que dices, no, pues si estoy loca, o sea, si estoy loca, algo no está bien en mí, porque él te hace ver, esa persona te hace ver que eso no ocurrió así, pero sí ocurrió y tú estás seguro de que ocurrió, pero esa persona está segura de que no ocurrió y te lo hace ver así con pruebas y todo, ¿no? Entonces, tú como eres una persona más sensible que el narcisista y tienes miedo a que esa persona te abandone, a que tú no puedes cuestionar al maltratador, tú no puedes darle una queja, porque esa persona se va a victimizar, te va a llamar loco y te va a dejar de hablar o te va a hacer la luz de gas haciéndote pensar que tú eres el loco y te castiga dejándote de hablar porque hasta que tú no admitas que él está diciendo la verdad, inclusive viendo las pruebas de que no es así. Otro de los castigos es el mecanismo de proyección. Y este es un mecanismo inconsciente que niega algo en el interior inaceptable para el otro. Sí, o sea, es una defensa mediante la cual el narcisista lo que va a hacer es que va a desviar el foco de atención de algo que tú estás criticándole, de algo que no te pareció que hizo, como por ejemplo, si lo viste con otra mujer o te llegó el chisme de que andaba con otra, siempre va a enfocar la culpabilidad en otra persona o incluso te vuelvo a repetir en ti, es que tú eres celosa, es que tú estás imaginando, es que esto no fue así. Entonces el narcisista, acuérdate que no va a asumir sus propias emociones y la forma de castigarte con el mecanismo de proyección es que lo va a colocar fuera de él. Lo que tú estás hablando de él, no, yo no fui, ella me provocó, ella se me insinuó, ella tuvo la culpa, no, el otro fue el que se equivocó, fue tu mamá que te está tratando de meter veneno, tus amigas que te están tratando de meter ideas, pero yo no fui, ¿verdad? Y ahora sí que como dice la canción de Pedrito Fernández, yo te aseguro que yo no fui, pero resulta que sí, que había salido con la flaquita, con la gordita, con la medianita y con toda, con la morenita y con todas, porque los narcisistas tupen a donde se les ponga la oportunidad. Entonces, van a buscar provocar emociones que rechazan tener, porque el narcisista no puede admitir que se equivoca. Entonces, como ese rechazo a admitir de, ay, yo me equivoqué, tengo que admitirlo, lo que va a hacer es que va a reaccionar con este mecanismo de proyección para proyectarlo en otro y recuperar el control nuevamente. Ese es el estado en el que el narcisista siempre te quiere mantener bajo su control y va a aprovechar la culpa a través de la proyección, ¿verdad? Para culpar a los demás o para culparte a ti y yo nunca soy culpable. El desplazamiento tan famoso de la culpa, ¿verdad? Siempre va a desviar la culpa hacia los demás, nunca va a asumir que él comete errores. Siempre va a acusar a otros de haber sido, no, es que me engañaron, es que abusaron de mí, no, inclusive cuando ya tienen una nueva pareja, no, es lo que le dicen a la nueva, no, es que ella me persigue, es que ella quiere estar conmigo, pero ya está loca porque me persigue. En realidad era él quien buscaba a la otra, pero hacen esta proyección y este desplazamiento de culpa hacia los demás. Otro de los castigos es la reacción de su rabia. Sí, los narcisistas pueden enfurecerse cuando alguien revela lo que están haciendo, sus debilidades. Cuando tú dejas a un narcisista en evidencia, haz de cuenta que tú hieres el ego del narcisista, la fragilidad de su imagen. Entonces el narcisista es como si perdiera el control y empieza a gritar, a insultar, o es un silencio total que posiblemente hasta dure, cuando tú ya lo descubriste, hasta 2 años o 3 y regrese después inclusive hasta de 10 años, ¿verdad? Como, sí, con la cola entre las patas, ¿verdad? Ay, mira todo el tiempo que pasó y te extrañé. Pueden pasar años o enfado, puede ser agresivo, puede ser hiriente con sus palabras. Durante la rabia narcisista va a hacer cualquier cosa para herirte de la misma forma como él se siente herido. Incluso
va a justificarse con sus sentimientos heridos y te va a decir que heriste sus sentimientos, pero en realidad lo que está buscando es ojo por ojo, diente por diente, para lanzar la culpabilidad nuevamente sobre ti y herir aún más tu autoestima. Otra de las formas de castigo es como demostración de poder. ¿Cómo es este tipo de demostración? Bueno, si esta persona tiene tendencias psicopáticas, va a sentirse con derecho a hacer lo que desee, inclusive de golpearte, de robar cosas en tu casa, porque el narcisista es egoísta. Este tipo de psicópatas deshonestos, débiles, necesitan sentir que realmente hay algo que les calme la sed de venganza, o sea, tienen que hacer algo para hacerte ver que tienen el poder y control sobre ti, aunque tú los hayas descubierto, aunque tú los hayas dejado, ¿verdad? Abandonado, tal vez tú tomaste la decisión. Entonces el narcisista va a demostrar su poder aunque tú te hayas ido, y son capaces de fingir que realmente vuelven a la etapa de love bombing con tal de volver a tomar el control para después machacarte más y humillarte más. Entonces el narcisista no puede tolerar ser humillado o atacado. Lo que va a hacer es que va a tratar de agarrar otra vez el mango con tal de que tú seas el que salgas mal de ahí, que tú seas el que salgas como el malo de la historia. Tiene que tener el poder y el control hasta el final. Otra de las formas de castigo y es la peor, es el castigo por placer sádico. Son ese tipo de perversos narcisistas, ya psicópatas, que llegan al extremo maligno del espectro, o sea, ejercen el control sobre su entorno con agresión. Ya no nada más es, era manipulador, no, esta persona es agresiva, domina, abusa, controla y es sádico. Obtiene placer al ver llorar al otro, obtiene placer al ver sometido al otro, obtiene placer cuando el otro le pide perdón y todavía se da el lujo de castigarlo y decirle déjame lo pienso cuando está castigando con el silencio. O ve con un psicólogo o un psiquiatra, te va a decir, y después todavía te busca para volverte a hacer regresar y verte sufrir nuevamente. Así es, le causa satisfacción y placer. Es sádico al actuar y le gusta ver sufrir a la víctima, le gusta que la víctima le ruegue, le gusta sobre todo en el área sexual. Este tipo de psicópatas sádicos lo que quieren es que la mujer se humille a rogarles en esa área, o el hombre igual con la mujer psicópata. Conclusiones. La relación con una persona con TPN, con trastorno de la personalidad narcisista, los castigos van a estar a la orden del día. Vas a ser una persona que va a vivir sometida bajo el yugo del otro y va a adoptar la forma que necesite adoptar en ese momento con tal de seguirte obteniendo placer o control de ti. Ahora, ¿cómo puedo identificar si es que puedo salir de esta relación porque me siento ya súper manipulada, no puedo? El narcisista siempre, acuérdate que va a tratar de reequilibrar sus sentimientos de inferioridad. Entonces va a tratar de que cuando tú trates de salir de la relación, devolverte. Lo primero es el contacto cero. Sin contacto cero no hay oportunidad de sanidad. Y aunque muchos castigos son obvios, otros pueden ser que tú no los estés percibiendo. Si sigues en comunicación con esta persona, siempre te va a arrastrar a volver al mismo lugar. ¿Por qué? Tú estás acostumbrado dentro de la relación a complacer al narcisista con tal de que no se vaya. Entonces es un círculo vicioso que el narcisista sabe cómo manejar para que tú cada vez regreses y regreses. Entonces, de verdad, la terapia es lo principal. Dentro de lo emocional, si ya estás con un psicópata de este término que te estoy hablando, pero yo siempre te recomiendo que busques a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque parte de esto, como lo he dicho, aquí se mueven muchos espíritus demoníacos. Entonces es importante que esa persona sane en las tres áreas, tanto la emocional, la física, como la espiritual. Y el único que puede derrotar este tipo pues de, como llamarlo así, maldiciones o como este tipo de pues fortalezas que se crean en este tipo de relaciones es Dios. Entonces realmente puedes buscar la ayuda psicológica. Yo te recomiendo que sea un psicólogo cristiano que conozca de términos del narcisismo, no una persona que no lo reconozca, para poder manejar la situación, o una persona que ya haya podido superar el proceso.
No podemos justificar los comportamientos de una persona narcisista y asumir el abuso sistemáticamente o inclusive como creyentes decir, voy a orar por esa persona hasta que Dios lo transforme. Porque estas personas, aunque son víctimas también de otras experiencias de dolor, porque eso te va a decir la gente, ora por él también sufrió cuando era niño. Sí, el narcisista, este tipo de TPN, trastorno de la personalidad narcisista, sabe lo que está haciendo. Entonces yo tengo que empezar a establecer límites. Es necesario tomar una postura firme y dejar de ceder a las exigencias de este tipo de manipulaciones. Esa es la única manera en la cual yo voy a poder salir o sobrevivir más bien emocionalmente a estas personas. Si yo no empiezo a poner una línea y empezar a depender emocionalmente de Dios y empezar a practicar lejos de una persona narcisista una vida estable emocionalmente, desafortunadamente, no voy a poder romper con este vínculo traumático y voy a seguir dentro del trauma. Necesito sí o sí tomar la determinación de salir de esta relación y comprometerme en empezar a sanar para poder romper este yugo que me tiene, pues sí, subyugado a esta relación que solo me lastima, me hiere y me enferma. Espero que te haya gustado este video con toda esta explicación. Sé que estuvo un poquito largo, pero a veces es importante dar toda la explicación completa de lo que es el narcisismo, porque hay muchas personas que no conocen del trastorno. Entonces, la mayoría y más que este canal es para creyentes, o sea, no es para creyentes, o sea, es para todos, pero me enfoco mucho en las creencias cristianas. Entonces, es importante que la gente que es creyente también conozca estas terminologías, porque a veces pensamos que con orar con una persona, esa persona va a cambiar. Y no es así. Hay personas que tienen trastornos de la personalidad que no quieren cambiar, que no sienten empatía por los otros y que no sienten arrepentimiento al hacer este tipo de cosas o castigos. Y esto bíblicamente hablando no está bien dentro de la palabra de Dios. Entonces ya les he hablado conforme a la palabra de Dios, ya les he mostrado cómo la Biblia habla de estas personas. Entonces a estos evita, apártate, empieza a sanar, busca la estabilidad emocional, física y espiritual en el lugar donde haya personas que realmente ya hayan podido salir del proceso y puedan ayudarte. Espero que te haya servido este video. Pasa la información a otras personas. Si quieres pertenecer al grupo de oración de Sanando el Corazón, escríbeme. Voy a dejar mi número de WhatsApp en la cajita de los comentarios. Si necesitas coach, también escríbeme. Con mucho gusto te doy toda la información para el coaching. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.